utilizamos, como mencionaba mi esposa, para comunicarnos. Pero el medio más eficaz que tenemos para poder nosotros comunicarnos con el Señor es la oración. El Señor tiene diferentes, pero nosotros tenemos la oración. Vea qué cosa, ¿verdad? Dios nos ha dejado su palabra, nos ha dejado la oración, nos ha dejado, probablemente usa a otras personas para podernos hablar un mensaje directo a nuestra vida, pero usted y yo tenemos la oración para poder comunicarnos con Él. Y en este día quisiera compartir una palabra acerca de la oración, porque el háblame es hablar acerca de la oración. Probablemente no lo hemos escuchado mucho, pero muy poco lo hemos practicado, pero yo creo que Dios está haciendo algo en la vida de cada uno a medida hemos estado compartiendo este tema. La oración por sabiduría y gracia. ¿Sabe que nosotros necesitamos orar por sabiduría y gracia de parte del Señor? Yo sé que muchos tendrán un concepto acerca de lo que es la sabiduría y la gracia de Dios. De hecho, el Señor en el capítulo 12 de Primera de Corintios nos habla acerca de los dones espirituales y habla acerca de la sabiduría, pedirle al Señor palabra de sabiduría. Pero si usted es tan amable ahí en sus notas o en su Biblia, me gustaría que abriera en Proverbios capítulo 2, versículo 11 y que podamos leer todos juntos en esta versión NTV. Mire lo que dice la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿Lo tiene? Proverbios capítulo 2, versículo 11. Dice así: las decisiones sabias. ¿Qué dice? Ayúdenme, por favor. Todos juntos. Las decisiones sabias te protegerán. El entendimiento te mantendrá salvo. Mire esa palabra. Pero debemos de saber qué es lo que es sabiduría. Sabiduría es ese conocimiento que usted y yo hayamos adquirido, pero es la aplicación de ese conocimiento. Mucha gente puede saber cosas. Nosotros sabemos la palabra del Señor. A medida que usted asiste aquí a la iglesia, usted está aprendiendo palabra del Señor, está adquiriendo conocimiento. ¿Está de acuerdo conmigo? Adquirimos conocimiento. Ahora, la sabiduría es poderla poner en práctica. Hay gente que sabe las cosas, pero no las pone en práctica o simplemente no las vive. Usted conocerá maestros, buenos maestros, o que fueron buenos estudiantes, que terminaron su carrera, estudiaron para maestría, pero no son buenos maestros porque no pueden transmitir ese conocimiento adquirido. Creo, hermano, en esta palabra, cuando hablamos acerca de orarle al Señor por sabiduría y gracia, tiene que ver mucho con las decisiones que nosotros podamos tomar en la vida. Le voy a hacer una pregunta. ¿A usted le ha tocado tomar decisiones difíciles? ¿Verdad que sí? Y a veces no sabemos qué camino tomar, no sabemos qué decisión hay que tomar para determinada situación en nuestra vida. El Señor nos manda a que podamos tomar esas decisiones correctas de acuerdo a la sabiduría de Dios. Por eso dice su palabra: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y quiero que nosotros podamos entender que hay que hasta orar por el Señor, orarle a Dios, para que Él, a través de esa oración, le podamos pedir la sabiduría, poderle pedir la guianza y poder pedirle la gracia para todas las cosas que nosotros queremos hacer. Es tan importante eso porque así adquirimos ese conocimiento y lo podemos poner en práctica. A veces por decir cosas o por tomar malas decisiones nos hemos complicado, ¿sí o no? A veces por tomar malas decisiones nos va mal y decimos: si no hubiera hecho esto, no estaría pasando esto. Si no hubiera quizás dicho esto, no estaría en el problema que tengo, ¿verdad que sí? A veces hablamos más, hablamos de más, no hablamos lo que necesitamos hablar. A veces nos excedemos y nosotros, por querer hacer un bonito, como dicen allá en Honduras, hacemos un feo, ¿verdad? O sea, como hay un dicho que dice que bonito, calladito se ve uno bien bonito, ¿verdad que sí? A veces porque no tenemos esa palabra de sabiduría de parte de Dios en las cosas que nosotros decimos. Cuando compartimos este evangelio, quiero decirle que necesitamos tener la palabra de sabiduría que viene del Señor, porque podemos tener el conocimiento, pero tenemos que saber cómo aplicarlo. Y para eso tenemos que orarle al Señor para que Él ponga esa sabiduría en nosotros, para que Él nos pueda dar esa sabiduría y que también podamos tener esa gracia de parte del Señor. Y por eso es importante que le digamos al Señor: háblame, Dios, porque yo soy ese instrumento. Nosotros somos la boca del Señor para poder hablar su palabra. Todos los que estamos aquí somos ese instrumento que Dios usa para poder transmitir el conocimiento que Él nos ha dejado. Mientras las personas no tengan este libro, que es el libro de la vida, nosotros lo tenemos, pero también lo tenemos en nuestro entendimiento y tenemos que transmitirlo.
Pero hay que orarle al Señor para que nos dé esa palabra de sabiduría, para compartir con otros, pero también para tomar las mejores decisiones. Amén. Por eso es bien importante eso. Yo le voy a pedir que usted allá en sus notas, por favor, puede escribir esto. Yo debo de saber cuándo necesito sabiduría. Porque todos los que estamos aquí a veces pretendemos ser sabios. Todos pretendemos tomar mejores decisiones. Muchas veces hasta damos consejos. Y a veces no nos damos cuenta que un mal consejo puede arruinar la vida de alguien. Pero nosotros tenemos al mejor consejero. ¿Se recuerda cuando compartimos la serie anterior de Jesús más que un bebé en un pesebre? Él es nuestro mejor consejero. Ese consejo que el Señor nos da es un consejo correcto. ¿Por qué? Porque ese consejo no es porque Él esté dudando en lo que nos está diciendo, sino porque nosotros lo podemos tomar o lo podemos rechazar. Pero yo debo de saber cuándo necesito sabiduría. Mire lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 13. ¿Lo tiene? Quiero que podamos leerlo. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Verso 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, o no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de los cielos, sino terrenal, animal y diabólica. ¿Lo tienen? Porque donde hay celo y contención, ahí hay también perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de su justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esa sabiduría que viene de lo alto, porque es aún tomar decisiones, pero eso aplica para nuestra propia vida interna, lo que tenemos nosotros por dentro. Mire que a veces pensamos que la sabiduría es dar un consejo a alguien, y si así es, o también poderle tomar una decisión de acuerdo a lo que Dios quiere en su voluntad, también es correcto. Pero vea lo que dice acerca de esta sabiduría que viene de lo alto, de este conocimiento de parte de Dios. Dice ahí, hermano, que tiene que haber algo en nuestro corazón, que tiene que estar limpio, que tiene que ser puro. Y a veces nosotros pretendemos ser sabios en nuestra propia opinión y tenemos todas estas cosas. Ahora, la pregunta que usted y yo debemos de hacernos: ¿de dónde viene la sabiduría que tenemos? Si oramos al Señor, el Señor, a través de esa oración, de esa comunicación que podemos tener con Él, Él nos podrá mostrar que habrá en nuestro corazón cuestiones como el jactarse, el decir que tengo algo para presumirle a otros. No es sabio hacer eso. Pero ¿quién es el que está diciendo que es sabio? La persona que pretende saber más que otros. Es su boca la que está diciendo esto. A veces, hermano, provocamos la ira de la gente por las cosas que decimos. A veces nosotros presumimos algo que tenemos y no hay necesidad de hacerlo. Eso no es de sabios. Dice ahí, te jactas. Dice, a veces hay gente que miente. Usted sabe que habrán cristianos que dicen mentiras. Levante su mano si usted cree que hay cristianos que dicen mentiras. Levante su mano. ¿Verdad? Solo son risas, ¿verdad? Le voy a preguntar que se ría si sabe si hay cristianos que dicen mentiras. Sí, porque si no hacemos mentiroso al Señor. Sí, hermano, aquí todos mentimos en pensamiento, mentimos de palabra. A veces de actitud, a veces usted se hace como que está enfermo. Yo tengo un compañero que cuando dice que no va a llegar el siguiente día, se pone mal una hora antes de salir, fíjese, para que diga, no voy a llegar a trabajar. Y uno dice, sí, ¿verdad? Porque ayer andaba mal, pero él lo hace a propósito. Entonces a veces se miente y a veces, hermano, nos volvemos esclavos de nuestra propia mentira. Dice la misma palabra que eso no desciende del Señor, y hasta describe qué tipo de sabiduría es. Dice ahí que es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Qué duro el Señor a través de esta palabra. Qué duro, porque esto no lo estoy diciendo yo, eso lo dice el Señor. Léalo ahí en la Biblia, búsquelo en la versión que mejor le adorne, ¿verdad? Y usted encontrará eso. Por eso nuestra conducta determina
qué clase de personas somos y qué sabiduría necesitamos. Nuestra conducta, nuestra manera de ser. Por eso hay que orarle al Señor. ¿Sabe? Porque nosotros adquirimos conocimiento. A veces no podemos medir cuánto conocimiento tenemos a través de la palabra. El asistir a la iglesia, el asistir a las reuniones, el poder leer la escritura. Usted adquiere conocimiento. Y a veces no sabemos cuánto conocimiento tenemos en nuestro entendimiento, en nuestra mente. Ahora, hay que saber qué está guiando nuestra conducta. Si es una sabiduría que viene de Dios o es una sabiduría terrenal. Porque estas cosas que menciona la Escritura son las que cualquier persona que no tiene a Cristo hace o practica. Pero usted y yo debemos hacer la diferencia. Por eso el Señor hace una diferencia en este pasaje. La sabiduría de lo alto y la sabiduría terrenal. Yo quiero tener sabiduría de lo alto. Yo no sé la sabiduría que usted anhela o desea tener, pero aquí nos habla acerca de mí. Dice ahí, esa sabiduría que viene de lo alto es pacífica. Nosotros, hermano, quiero decirle que la persona sabia procura la paz, no la guerra, no la contienda. La gente sabia no pelea por conocimiento. La gente sabia busca la paz, busca edificar, tal y como la palabra nos manda. Eso es lo que encontramos en la Escritura. Dice la misma Escritura que esa palabra, dice, es pacífica, es amable, es benigna, da compasión. Porque nos encontraremos con personas que, aunque nosotros conocemos la verdad, escuche esto, hay otros que ignoran la verdad. Pero eso no nos podrá hacer a nosotros contender contra ellos, sino que si acaso revelamos la verdad del Señor a través de su palabra, lo hacemos en amor, lo hacemos en paz, lo hacemos con compasión, porque es el Espíritu Santo obrando en esos corazones. Usted sabe que la manera en la que decimos las cosas determina la reacción que tienen las personas. Y eso nos hace a nosotros pensar que necesitamos ser sabios en esta vida, y el corazón de un hombre debe de inclinarse a través de la oración. Amén. Debemos de distinguir ese tipo de sabiduría. Esos celos, la amargura, la ambición, el egoísmo, son cosas que vienen de nuestro corazón perverso, pero el Señor nos llama a cambiar eso por cosas mejores. Dice su misma palabra, si hay alguna cosa buena, dice la misma palabra, en eso pensad. Porque nuestros pensamientos pueden gobernar nuestras acciones, nuestra conducta, nuestra manera de vivir. Por eso nos dice el Señor que pensemos si hay algo bueno. ¿Cree usted que hay algo bueno en la palabra del Señor? Claro que sí, en eso pensemos. Pensemos en lo bueno y maravilloso que es esta palabra. Pero muchas veces nos endurecemos con el Señor y tenemos que orarle a Él y decirle al Señor, Señor, háblame, quiero que me muestres. Yo quiero ser una persona sabia. Quiero entender tu voluntad. Quiero ser luz en este mundo donde estoy. Sal de esta tierra. No sal de esta tierra, sino sal de salado, ¿verdad? Porque usted estará pensando en comprarse un boleto para ir a vivir a la luna, porque ahora pueden cultivar allá. No se puede escapar, no importa a qué planeta se vaya. Dios sigue siendo el mismo, dice su palabra, que Él lo creó todo. Amén. Bendito sea el Señor. Por eso es importante esto. Dice, hay personas que saben mucha letra. Y usted conocerá gente que sabe demasiado. Sabe que yo tenía un maestro en la universidad, donde yo miraba que ponía era maestro de cálculo, de matemática, ponía un problema. Y uno va a aprender. Usted va a adquirir conocimiento. Yo miraba a ese maestro que ponía eso. Y decía, este tema está en el capítulo tal. Y se vivía desarrollando el problema. Pero no decía nada. Y entonces, pero uno era como otro idioma cuando miraba todo eso. Habían algunos como más pilas, ¿verdad? Yo no era tan inteligente. Necesitaba que me explicaran. Y este maestro se sentía frustrado. No porque no sabía resolver las cosas, sino porque no sabía cómo explicarlas. Y me dio una enseñanza, y cuando estaba estudiando me venía a la mente este maestro, porque a veces así somos. A veces nos sentimos mal porque pretendemos hacer bien, pero realmente no lo llevamos a cabo por la forma en la que nosotros somos, en nuestras conductas, en nuestras actitudes. A veces, sin darnos cuenta, esas cosas se manifiestan en nosotros. Amén.
Por eso es bien importante que haya en nosotros esa amabilidad, que haya misericordia. Y dice su misma palabra, ahí donde leíamos en Santiago 3, dice ahí que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Debemos de procurar la paz. ¿Sabe que eso es de sabios? En esta tierra no hay sabiduría. Si usted se da cuenta, aquí al que tiene más fuerza, al que pelea más y al que tiene mejores cosas es el que gana una batalla. Eso no es de sabios, porque la sabiduría nos lleva a buscar la paz en todas las cosas. Amén. Eso es orarle al Señor por sabiduría. Usted y yo no somos llamados a contender, a pelear con la gente, sino a poder utilizar ese conocimiento para poder edificar a otros. Amén. También debo de entender o saber cuándo necesito la gracia de Dios. Ahí escriba, por favor, saber cuándo necesita la gracia de Dios. Mire, nosotros somos salvos por gracias. ¿Cuántos salvos hay aquí? Amén. Somos salvos por gracia, no por obras, no por lo que nosotros hagamos o por lo que hayamos hecho. No, el Señor dio esa salvación por gracia. Gracia es un regalo inmerecido que Dios dio a todas las personas, independientemente de dónde seamos o qué edad tengamos, de dónde vengamos. Él la dio simplemente el hecho de haber aceptado a Cristo. Por eso somos salvos, por la gracia que el Señor da. Ahora, hay una gracia especial que usted y yo debemos de orarle al Señor para que nos la dé. Antes de leer este pasaje, quiero que usted le pregunte a su hermano que está a su lado si tiene la gracia del Señor. ¿Tiene la gracia del Señor? Pregúntele. ¿Tiene la gracia del Señor? Sí. La gracia de la salvación. Pero usted no sé si conocerá gente que uno sin tratarla le cae mal. ¿Conoce gente usted así? Que usted no le ha hablado y usted dice, pucha, a mí me cayó mal esa persona. ¿Verdad? Porque hay gente que cae, dicen así, yo no sé por qué dirán eso, pero hay gente que cae pesado, dice, cae pesado, dice. Tiene sangre pesada, dice así, ¿verdad? ¿No ha escuchado eso? Tiene sangre pesada. Y el problema es que no nos damos ni siquiera el tiempo o la oportunidad de poder tratar a esa persona. Fíjese que hay gente que yo en estos días le preguntaba a una persona y le decía, oiga, dígame qué piensa de mí. Así, ¿verdad? Entonces, fíjese que me empezó, no, me dice, pero se tardó unos segundos. Dijo, no me va a decir algo bueno. Porque cuando alguien se detiene y usted le dice, ¿qué piensas de mí? Entonces, si esa persona se detiene, se está rebuscando para congraciarse con usted. Porque cuando es algo bueno, de una le sale, no, usted es muy bueno, bien amado. Entonces me dijo, no, usted, así me dice, usted, pero no terminaba la frase, dígame lo malo, no se preocupe. Y de una me lo soltó, ¿verdad? Y me hizo reflexionar, de verdad le digo yo. No le dije, usted está equivocado. ¿Sabe? Me hizo pensar mucho en cómo algunas personas lo pueden ver a uno. No me dijo cosas desagradables, pero sí cosas que él observa en mí, ¿verdad? Quizás no malos comportamientos, pero quizás comportamientos que él quisiera que yo tuviera. Y esas son cosas que tiene que hacerlo a uno meditar y debe orarle al Señor, porque digo, Señor, quizás inconscientemente uno hace cosas equivocadas delante de ti. Ahora dice en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 15, dice así, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Qué dice ahí, hermano? La paciencia. Dice, es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, escuche esto, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay difíciles de entender. Mire, estas son palabras de Pedro, hablando acerca de lo que Pablo le escribía a las iglesias y se las mandaba a él y decía, hombre, este hombre es sabio, tan sabio que ni yo las puedo entender. Oiga, no estaban casi al mismo nivel. Recuerde que Pablo era una persona preparada, estudiada, una persona que llegó a Cristo por la misma rebeldía de él para con el Señor, pero de eso el Señor lo transformó y lo usó. Y por eso tenemos esta palabra que a través del Espíritu Santo le fue dada a él. Ahora dice la misma palabra, hermano, ahí
entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, escuche esto, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora hasta el día de la eternidad. Mire las palabras de Pedro. Está diciendo, hay cosas que Pablo está escribiendo que son difíciles de entender, pero por el hecho que yo no las entienda, debo de buscar al Señor para que Él me revele, me hable o me diga de una manera personal lo que Pablo quiere darme a entender. Y dice, no como algunos con ese conocimiento adquirido tuercen a su conveniencia. A veces necesitamos la gracia del Señor. Necesitamos ese favor especial de Dios para todas las cosas que nosotros vamos a hacer. La gracia de Dios en el trabajo, la gracia de Dios en la familia, la gracia de Dios en la iglesia. Porque a veces podemos torcer algunas cosas que Dios se nos ha dado, que Dios nos lo ha revelado a través de su palabra. Y es importante que nosotros entendamos eso, que debemos de mantenernos firmes y que seamos pacientes. No todos estaremos a la misma estatura, todos tenemos diferente estatura en Cristo, hasta llegar a la estatura que el Señor tiene establecida. Amén, hermano. Por eso dice que hay que crecer en madurez, crecer espiritualmente. Nosotros debemos de seguir creciendo y eso necesitamos la gracia del Señor. Ese es hablar la escritura. ¿Sabe? Cuando nosotros compartimos la palabra, y allí uno tiene que ir orado cuando usted va a hablarle a alguien. Usted tiene que orarle al Señor. Señor, pon las palabras adecuadas para que esa persona no rechace este evangelio. Pedirle al Señor una gracia especial para que no se enoje con usted, porque es usted un instrumento, sino que lo que está haciendo es siendo un vocero de Dios en esos momentos. Pero para eso necesitamos orar. Pedro lo mencionaba aquí, que a veces nosotros podemos llegar hasta caer de nuestra propia firmeza por no entender algunas cosas, por no entender esas cosas que encontramos en la Escritura, porque a veces el ser inconstantes, a veces se pueden torcer algunas situaciones en nuestra vida. Uno debe de permanecer constante. El buscar al Señor en oración a través de esa sabiduría y gracia lo va a mantener a usted paciente y lo va a mantener a usted constante. ¿En algún momento se ha cansado de estar en este camino? Ay, mire, nadie responde. Dice que el que calla otorga, dicen, ¿verdad? Cuando uno calla, puede ser que sí le pase. A veces sentimos cansancio, pero nuestra esperanza está puesta en nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Cuando aún queremos nosotros emprender algo, necesitamos la gracia de Dios. ¿Sabe? A veces no es tanto cuánto nosotros podamos hacer algo, sino que el Señor esté con nosotros. ¿Sabe? Le voy a decir algo que yo le pedí al Señor. Señor, dame de tu gracia para poder pararme al frente y poder compartir con mis hermanos. Que no se enojen con lo que escuchen, sino que vean que viene de ti lo que uno está hablando. Porque a veces la gente es fácil enojarse con el que dice las cosas, pero no entiende de que es el Señor usándonos, a usted, usándome a mí, para poder llevar esa palabra. Por eso es importante orar y pedirle al Señor la sabiduría y gracia y utilizar las mejores palabras, las palabras adecuadas, para que el Señor sea el que haga esa obra majestuosa y maravillosa en la vida de la gente. Sabe que lo mejor es contar con el respaldo de Dios. Contar que Dios me esté apoyando en lo que yo estoy haciendo. Si estoy aquí en la iglesia, que el Señor me está respaldando. Si estoy en el trabajo, que el Señor me está respaldando. Que si yo estoy en la familia, soy el padre, la madre, que el Señor me está respaldando en lo que yo estoy haciendo, en lo que yo estoy corrigiendo. Bendito sea el Señor. Le voy a pedir que le dé un aplauso al Rey, porque es de Él que necesitamos pedirle esa sabiduría que viene de lo alto. Amén. Y eso tiene que ver mucho con lo que leíamos al inicio, porque dice las decisiones sabias, el decidir tomar buenas decisiones nos protegen, nos previenen, nos ayudan a poder salir adelante y que tengamos garantizado el respaldo del Señor en todas las cosas.
que no podamos condicionarnos con la sabiduría del mundo. Mire, el mundo da consejos. ¿Usted sabía eso? Los cristianos también debemos de dar consejos, pero consejos que vengan de la palabra de Dios. ¿Qué consejos del mundo? Ay, si te está siendo infiel, déjalo, divorciate. ¿Verdad que sí? Esos consejos da. El Señor no dice eso. El Señor quiere restaurar, quiere levantar, el Señor quiere usarnos, quiere bendecirlos. Pero el mundo da consejos diferentes. Son ejemplos cotidianos que a veces nosotros nos encontramos. Échate un traguito si no te va a hacer mal. Hasta le dicen en la Biblia, Jesús tomó, Jesús bebió, le dicen a uno. Y viene usted, ¿verdad? Y como es inconstante, no, usted no, otro, ¿verdad? De otra iglesia, de otra congregación. Y dice, sí, ¿verdad que sí? Me voy a echar un traguito, nada me va a pasar, ¿verdad? Tenía una persona conocida y decía, mira, decime ahí en la escritura si fumar es malo, me decía. Si esto es monte, el Señor no es el que creó la naturaleza y ve. Mire, que para eso sí son buenos para usar la Biblia, ¿verdad? Mira lo que dice Génesis, pues, me decía. Y yo decía, sí, ¿verdad? No, si de que tenés razón, de que eso viene de la naturaleza que Dios creó, tenés razón. Ahora, pero eso te hace daño, dañas tu cuerpo. Y la palabra del Señor dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y el Señor no quiere una casa sucia, una casa maltratada, una casa donde no pueda habitar. ¿A ti te gusta vivir en un lugar sucio? Y me dice, no. Bueno, lo mismo es la presencia de Dios en la vida de una persona. Nosotros ahora sabemos que esas cosas dañan y la gente se encontrará con cosas así. Y nosotros tenemos que decirle al Señor, dame las palabras adecuadas, sabias, para yo poder hacer ver la verdad de Dios en esos momentos. Amén. Dice Salmos 90:17. Creo que no lo tiene en sus notas, pero lo puede buscar en su Biblia. Dice, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Dice, sí, la obra de nuestras manos confirman. Cuando está la luz de Dios sobre nosotros, cuando tenemos esa sabiduría que viene de lo alto, el Señor nos está diciendo en su palabra que Él respalda lo que nosotros hagamos. Si usted se mantiene fiel al Señor, agradable en todas las cosas, Dios lo va a bendecir. ¿Cuántas personas quieren ser bendecidas? Levante su mano. Séale fiel a Dios, obedezca su palabra. Guárdese para con el Señor, seamos pacientes. A eso es lo que hemos leído. ¿Sabe que cantamos Cristo viene ya? Hermano, para mí es un gozo poder decir, cantando, gritando, oh, que llegue ese momento. Yo pensé que usted le iba a dar un fuerte aplauso al Rey, hermano. Esa es la esperanza que tenemos. Nosotros no podemos pensar como el mundo piensa. Dice ahí, la luz de Jehová nuestro Dios. Que el Señor alumbre nuestro entendimiento. ¿Qué está diciendo? Que Él pueda tomar el conocimiento adquirido y poderlo aplicar de la mejor manera para nuestra vida y para con otros. ¿Sabe que lo que nosotros hablamos, escribimos, texteamos, como le quiera, posteamos, lo que usted quiera que tenga que ver con lo que usted quiera transmitir con alguien, ahí está su sabiduría? Ahí está su sabiduría. Ahí usted sabe el nivel de sabiduría que tiene de parte de Dios. A veces uno se encuentra con cosas que la gente pone, que gente escribe y dice, wow, yo no pensé que era así. Pero eso muestra, es una pequeña muestra de qué tan sabios nosotros podemos ser. Amén. En algunas cosas. Ahora escriba ahí en sus notas, por favor, no se entristezca, porque hay que tener gozo en la palabra del Señor. Dice en el punto 3, por favor, debo preguntar teniendo esperanza. Porque nosotros, si le hablamos al Señor, indudablemente le preguntamos a Él. ¿Usted le pregunta cosas al Señor? Claro que sí. No le pedimos. Claro que sí le pedimos también, pero más que también pedirle es preguntarle, Señor. En una comunicación hay que preguntarle a Dios. ¿Y usted qué le pregunta? La única manera de saber algo es preguntarle a alguien que sabe. Escuche esto. Si hay cosas que nosotros no sabemos, escuche, sabiduría, la palabra sabiduría viene del saber. Podemos saber o no saber. Cuando hay cosas que no sabemos, tenemos que preguntarlas.
pero nosotros fácilmente recurrimos al hombre, ¿verdad? Y hay gente sabia que le va a dar esa palabra de sabiduría. Si tiene ese don espiritual, le va a dar las palabras sabias que son del Señor. Pero qué mejor acudir a Él mismo que da las palabras de sabiduría. A veces podemos ir directamente a Él. Y sabe que aquí nos encontramos con el rey Salomón, porque nuestras oraciones normalmente son por cosas materiales. Pero aquí nos enseña la palabra del Señor que hay cosas más valiosas, más preciosas, que tienen más importancia que las cosas materiales, aunque no se pueden dejar de lado. Quiero decir lo que dice la palabra ahí, ayúdeme, en segunda de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 7, ¿lo tiene? Y dice, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Escuche, ¿qué pediría usted si el Señor le dijera, pídeme lo que quieras? Hermano, yo miraba pequeño un programa de televisión donde aparecía un mago que frotaba una lamparita. Más de algunos se acordarán de esos dibujos animados. Y Aladín era, no sé quién era, el hermano lo miraba, somos de la misma generación. Entonces uno decía, qué bueno que yo me encontrara esa lamparita, porque yo lo primero que le pidiera quería. Porque le dice, puedes pedir 3 deseos, le decían. Entonces uno decía, 3 deseos, tengo que aprovecharlos bien. Lo primero pedía riqueza, ¿va? Quiero esto, decía. Gastaba uno en puras cosas así. Pero de las mismas cosas que pedía, terminaba metiéndose en problemas y siempre le quedaba un deseo. Y al final el último deseo que pedía era para arreglar todo y volver a la misma condición en la que estaba. A veces nosotros venimos al Señor en oración sin ser sabios, porque venimos al Señor porque ignoramos cosas, ignoramos lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cree usted que el Señor no sabía que Salomón necesitaría sabiduría? Claro que sí, fue probado, fue como un test que le hizo a Salomón para ver dónde estaba su corazón. El Señor muchas veces se nos va a aparecer a través de la Escritura, a través de alguien que nos diga alguna cosa. Yo no sé cómo Dios se le puede aparecer a usted y le va a preguntar qué cosa quiere pedirle. ¿Qué le pediré a usted? La petición que ha estado teniendo. Y miren lo que dice ahí la Escritura en el verso 8. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto, ¿dónde? En tu corazón. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué fue lo que pidió Salomón? Sabiduría y ciencia. ¿Qué era lo que había en su corazón? Sabiduría y ciencia. Fue lo que pidió él. Y dice la misma palabra, el Señor dice, cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riqueza, ni bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren, ni la vida de los que te quieren hacer mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Verso 12. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Mire lo que el Señor hizo con Salomón. Hermano, el Señor nos dice a nosotros, pídeme y yo te lo daré. El Señor nos dice, pide y se les dará, toca y se abrirá. ¿No dice así su palabra? ¿Qué pedimos nosotros? Y eso lo estamos hablando acerca de la oración. ¿Qué es lo que usted pide? Que se le alarguen los años de vida, que el Señor nos bendiga y nos prospere. Quiero casa, quiero carro, quiero cuenta de banco, quiero una compañía, quiero esto.
A veces nosotros decimos, tengo el arca abierta, el Señor me está ofreciendo todos los tesoros de la tierra. Pero ¿sabe lo que hizo Salomón? Pidió lo que había en su corazón, pidió sabiduría y ciencia, y para los ojos del Señor lo vio a bien. Amén. Cuando usted le pide al Señor en oración, dame sabiduría, dame, Señor, esa gracia especial para poder llevar tu palabra, para poder vivir tu palabra, para poder compartir tu palabra a través del conocimiento adquirido. Créame que el Señor le va a dar aún esas cosas, igual como lo hizo con Salomón, porque esas promesas también son para nosotros. Amén, hermano. Por eso tenemos que preguntarle al Señor teniendo esperanza. ¿Por qué? Porque Salomón miraba la gente que tenía, dice, estos son rebeldes. Si yo tomo una mala decisión, se me van a venir en contra. Si usted se recuerda la primera, en una de las decisiones que tuvo que tomar él como juez, cuando llegaron las dos mujeres y el hijo, una se le había muerto y el otro estaba ahí y una decía, es mío. Dijo, bueno, como no sé quién es la mamá, entonces pártanlo en dos. No sé si se recuerdan ese pasaje. ¿Y qué hizo? Dice una, partilo. La que no era la mamá, y la que era la mamá dijo, no, que se quede con ella. El tomar decisiones que vienen de Dios. Y él vio, encontramos en su misma palabra, la sabiduría que viene de lo alto. Tiene compasión, hay amor y busca la paz. Y eso era lo que Salomón pidió al Señor. Por eso tenemos que preguntarle al Señor para que Él nos responda. En medio de alguna duda que podamos tomar las mejores decisiones. Él nos pondrá en lugares, en situaciones, hermano, aún en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestra familia, para tomar decisiones sabias. Una mala decisión puede arruinar nuestra vida y arruinar nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia. Y si nos vamos en otro lugar, el hablar cosas indebidas, el comportarnos incorrectamente puede afectarnos en nuestro lugar de trabajo, en la gente que nos relacionamos. No simplemente dar un mal testimonio de Cristo, sino también se aparta la gracia de Dios sobre nosotros. Porque hay gente que dice, es bueno trabajador, pero vieras que mal cae. Es bueno para trabajar, dice, pero qué mal cae, dice. Si solo fuera un poquito más amigable, hombre, qué bueno sería. Todas esas cosas nos hacen a nosotros reflexionar. Dice en Primera de Reyes 4:30, dice su misma palabra. ¿Lo tiene ahí? Dice, hablando acerca de Salomón, era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que la de todos los egipcios. Mire qué tanta sabiduría tenía él, que ese reino estaba por encima de los demás, donde acudían a pedirle consejo, donde las decisiones que él tomaba estaban respaldadas porque sabían que venía del consejo divino de Dios. ¿Qué decisiones usted toma? ¿Qué hace usted para tomar una decisión? Ora al Señor. El Señor siempre va a darnos la respuesta correcta. El Señor siempre va a ponernos a que tomemos las decisiones, las mejores decisiones. Amén. Bendito sea el Señor. Dice, y como no todos podemos tener esa sabiduría de Dios. Hay gente que le falta sabiduría. ¿Usted sabía eso? Hay gente que le falta sabiduría. Bueno, ¿cómo sabemos que hay gente que le falta la sabiduría? Porque la Escritura lo menciona en Santiago capítulo 1 versículo 5. ¿Lo tiene? Por favor, dice así la Escritura: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios. Pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche. Porque aquel le da más que a mí. Mira, hermano, si dice que es para todos por igual, Él no anda viendo si estamos de la generación de mi hermano, o es antes o es después. Él no anda viendo si usted hace o no hace. Dice, y que la da abundantemente, no la da a cuentagotas. Hermano, el Señor abre las llaves del conocimiento y la sabiduría y las derrama sobre nosotros si se las pedimos, porque a veces podemos estar falta de esas cosas. Y ahí dice, y será dada, pero pida con fe, no dudando nada. Fíjese que aquí, y nosotros hemos leído este pasaje de pedir con fe sin dudar, ¿va? Pide,
Dice, pide un carro que Dios te lo va a dar. No dudes que Dios te lo va a dar. Pero si nosotros nos vamos más antes, no nos está hablando de esas cosas. Nos está hablando acerca de estas que valen más, las que pidió Salomón. Amén, hermano. No malucemos la fe de Dios. Y eso por eso nos lleva a buscarlo en oración. Porque el Señor nos lleva a buscar las cosas correctas, no las que nosotros queremos. Y eso nos lleva también a que busquemos del Señor para buscar y teniendo fe esa sabiduría que viene de lo alto. Dice la misma palabra, dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Dudando de que el Señor le puede dar esa sabiduría, dudando que el Señor te pueda guiar a que puedas poner en práctica ese conocimiento adquirido. El hombre de doble ánimo, que dice, es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es lo que necesitamos? Tener un carácter firme. Cuando usted tiene un carácter firme, usted muestra que es el resultado de esa sabiduría que Dios nos ha dado. Que Jesucristo hizo con sus discípulos, los formó en carácter. ¿Qué fue lo que les dio a él? Enseñanzas acerca de las situaciones difíciles y cómo confrontarlas, cómo enfrentarlas. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo, Él empezó a revelar su voluntad a la iglesia, cómo debíamos de vivir. Pero mientras estuvo en la tierra, Él mostró su poder, su gloria, los milagros, esos prodigios, pero les mostró también a ellos las dificultades para formarlos en carácter, para que ellos viendo fueran formados y fueran sabios, viendo pidieran la gracia del Señor para que les fuera bien en todas las cosas que emprendieran. Por eso usted y yo necesitamos esto, que hay que preguntarle a Dios, siempre teniendo la esperanza que Él nos va a responder. Amén. Bendito sea el Señor. Pregúntele a su hermano, ¿estás falto de sabiduría? Nada personal, dígale, ¿estás falto de sabiduría? Mire, una prueba fácil que estamos faltos de sabiduría es cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones. Mire, he conocido gente que llega a la compañía buscando una camioneta grande y termina saliendo con un carro convertible. Yo dije, pues no venías por una troca y sales ahora con un carrito de 2 puertas. Yo dije, bueno, ¿qué onda? ¿Cómo cambió pues? Lo convencieron, ¿verdad? Ya hay gente que sale buscando un carrito barato y sale con una gran camionetona que no la puede pagar. El problema es cuando llega su primer cobro, ahí le cae su realidad. Yo creo que aún en esas cosas, se lo pongo porque yo sé que usted anda bastante carro nuevo y está pensando cambiar en este 2019. Pídale al Señor que le dé la sabiduría aún en esas decisiones. Amén, hermano. Si usted aún para moverse de casa, tiene que pedirle al Señor que lo guíe y tomar la decisión más sabia. Porque debe de considerar escuela, vecindario, horario, tráfico, todas esas cosas. Amén. No nos dejemos llevar por impulsos. Para la obra del Señor, de igual manera. Señor, yo quiero servirte. No lo haga por impulso. Que el Señor lo guíe. Que el Señor le diga y le confirme. Y usted verá la mano de respaldo de Dios en eso. Amén, hermano. Bendito sea el Señor. Qué alegría poder estar aquí, hermano. Y buscar del Señor con todo el corazón. Así lo hacía Salomón. Buscar al Señor con todo el corazón, que cuando el Señor nos pregunte, porque el Señor hay momentos en que nosotros le preguntamos y el Señor nos responde. Pero también encontramos en la Escritura que el Señor nos pregunta cosas. El Señor le va a preguntar cosas y muchos anhelan que el Señor le diga o le pregunte, pídeme, porque es una pregunta que el Señor hace. Pídeme lo que quieras, que te lo voy a dar. Es una pregunta que está haciendo el Señor para que usted le dé una respuesta. Es un ofrecimiento con pregunta. Y el Señor prueba, dice que Él pesa nuestros corazones. Amén. ¿Cuáles son nuestras intenciones? Por eso es bien importante esto.
que nosotros meditemos, que el Señor nos pueda hablar. Yo le pido al Señor, Señor, háblame. La sabiduría nos puede sacar del error. Quiero que entienda esto. Todos estamos expuestos a equivocarnos. Yo no sé si hay alguno de ustedes que no se haya equivocado. Todos nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado quizás en malinterpretar la Biblia. Quizás nos hemos equivocado. Quizás no ha habido una palabra veraz, una revelación de parte de Dios para nuestra vida. Quizás nos hemos equivocado como padres de familia. Nos hemos equivocado aún como compañeros de trabajo, empleadores, en el trato, en la relación. Nos hemos equivocado. Hermano, todos estamos expuestos a equivocarnos. Pero ¿sabe qué? Todos tenemos la oportunidad de poder cambiar eso, porque hay una gracia de Dios sobre nosotros. Si nosotros reconocemos nuestro error, bendito sea el Señor. Eso es lo más maravilloso de nuestro Señor. Amén. Por eso hay que decirle al Señor, háblame. Yo no sé a cuántos Dios le está hablando en esta mañana, pero que usted anhele que escuchar la voz de Dios, aún en cosas tan sencillas como las que hemos mencionado. Ahí, por favor, le voy a pedir en el punto 4 que usted puede escribir en sus notas. Hay que buscar las respuestas en la Biblia. ¿Conoce gente usted que todas las cosas que le pasan en la vida, las busca en el mundo? Todas las respuestas, todas las situaciones que están aconteciendo en nuestra vida, tratamos de buscar una explicación en el mundo. Todas las cosas, ¿por qué te enfermaste? Ay, porque es que hay un virus y todo el mundo se enferma. ¿Verdad que sí? Entonces buscamos cosas así. ¿Por qué me va mal en la vida? No, si eso es normal, a tu edad todos pasan eso. Nosotros, ese es nuestro consuelo. Dice, mi hijo está rebelde, el mío también, no te preocupes, ya se le va a pasar. O sea, entonces nosotros venimos y encontramos como un ungüento, ¿verdad? Si tiene razón, si le pasa a él, ¿por qué no me va a pasar a mí, verdad? Mira, le dice, qué poquito me pagan. Dice, no, le dice, seguro porque está caño el jefe, pues no te paga más. Yo sé que aquí usted que es empleador paga bien. Qué poquitos amenes. Bueno, ya el Señor ya le dio una palabra, ¿verdad? Mire, y a veces tenemos que buscar respuestas. Hay que buscar esas respuestas en la palabra del Señor. ¿A cuántos quieren que Dios le hable? Levante su mano, así, escuchar la voz del Señor. Bueno, como leía yo, lea la Biblia en voz alta. Y usted, Dios le va a hablar ahí. Va a ir, Señor, quiero escuchar tu voz, léala en voz alta. Amén, hermano. Ahora, mire lo que dice la misma palabra del Señor. Ya para terminar, porque quiero que podamos nosotros orarle un momento al Señor. Dice en Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Escuche, la palabra de Dios es viva, tiene vida. Hermanos, la palabra del Señor es la que nos da vida a usted y a mí. Dice que es alimento para el espíritu, pero se manifiesta en nuestra vida, en esta vida terrenal. Por eso dice, y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. A veces nos duele, ¿sí o no? A veces, hermano, decimos, ¿por qué predica de eso, pastor? ¡Qué duro! Lo dice por mí. Yo sé que usted no piensa, de otros lugares pensarán eso. Lo está diciendo por mí. Hermano, dice la misma palabra, que es como esa espada de dos filos y penetra hasta partir el alma. ¿Sabe dónde toca? Toca nuestras emociones, provoca nuestro enojo, nuestra ira, nuestro reproche para con el Señor. Porque eso es lo que provoca la palabra, nos confronta, nos hace ver que estamos mal cuando estamos haciendo algo indebido. Esa es nuestra máquina que nos saca un rayo X, nos hace ver cómo estamos por dentro. Escucha lo que nosotros hablamos. La palabra del Señor así es, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es el que nos redarguye, porque esta palabra tiene el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted la lee, está escuchando la voz de Dios, tiene vida, es el Espíritu de Dios que está ahí. Y por eso muchas veces nos sentimos tristes, porque sabemos que estamos haciendo cosas indebidas, sabemos que no está agradando a Dios. Y dice ahí,
penetra las coyunturas y los tuétanos. Mire, a veces hasta se enferma físicamente del coraje que le da que la Escritura dice eso. No por otras razones. A veces, hermano, hay gente que se enoja por lo que la Biblia dice. Quisiera que dijera otra cosa. Pero eso es lo que dice la palabra. Dios da un mensaje directo a cada uno. Discierne los pensamientos, porque a veces decimos, yo no hago nada indebido, yo no digo malas palabras, yo todo bien. Todos piensan que yo ando bien. Pero dice que discierne los pensamientos. Antes de nosotros hacer algo malo, ay, qué bonita estaba la hermana, qué bonita la compañera de trabajo, ay, qué bonita, y mi señora ya le cayeron los años, ya tiene canas, se tiene que cortar el pelo. Bendito sea el Señor. Eso es puro ejemplo, hermanos. Pero igual así uno debe de amar, amén. Bendito sea el Señor. Discierne, dice, los pensamientos. Dice la misma palabra, hermano, no se me desenfoque, por favor, las intenciones del corazón. Oh, hermano, nuestro corazón es perverso, engañoso, dice que es el corazón del hombre. A veces, ¿qué corazón? Por eso el Señor dice que guardemos nuestro corazón. Si lo guardamos de todo ese tipo de cosas, vamos a agradar a Dios. Vamos a dar un buen ejemplo. Hermano, en oración el Señor nos empieza a trabajar en nuestro interior. Dice ahí, y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mira estas palabras. Yo creo que usted y yo debemos de meditar en todo esto. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Usted tiene preguntas y quiere respuestas. Probablemente el Señor le va a hablar. Pero sabe, a través de una persona puede ser. Pero si usted abre ese libro de vida, créame que Dios le está hablando directamente, sin duda, sin, hermano, como dice la palabra, sin dudar, creyendo, teniendo fe de que eso es lo que Dios está hablando. Algo que a mí en lo personal me ha pasado, cuando yo le hago una pregunta al Señor, el Señor no me dice, hace esto, como muchos están esperando que Dios le diga. Muchas veces se me viene a un pasaje bíblico, algo que quizás he compartido con ustedes, y lo primero que hago es voy y leo esa y sé que Dios me lo está diciendo. Pero cómo Dios puede utilizar, ese es algo personal que Dios hace conmigo. Ahora usted tiene que preguntarse qué forma Dios usa para hablarle. ¿Qué manera, qué herramientas el Señor usa para hacerle ver a usted que necesita gracia y sabiduría? Esa es la forma en la que Dios obra conmigo. Ahora, si usted no lee la Escritura, Dios no va a usar la palabra. Bueno, de hecho le cierra la boca a Dios. Y estamos anhelando que Dios nos hable. Y a veces en esos momentos de oración, quiero decirle que aflorecen mucho nuestras emociones. A veces estamos pensando que Dios nos dice algo y a veces es en nuestro interior algo que estamos deseando. Por eso es importante orarle al Señor por sabiduría y gracia. Que esa sabiduría venga de lo alto. Que ese conocimiento adquirido, mire, Dios no puede usar sabiduría si no hay conocimiento. ¿Por qué Pablo escribía cosas que Pedro no podía entender? Porque tenía bastante conocimiento. Era un hombre que había estudiado, que había leído. Los demás, Dios empezó a trabajar con ellos también. Pero fue el que el Señor más usó, porque había aprendido. Usted que está aquí, tenemos esta oportunidad, tenemos el libro de vida. Ellos no lo tenían, el Espíritu Santo se lo estaba revelando. Ahora usted y yo la tenemos. El Señor nos la dio a nosotros completo.
Ellos se les fue dando de a poco. Usted y yo la tenemos todo junto. ¿Quiere usted saber acerca de su familia? Busque la palabra de Dios. ¿Quiere vivir en santidad? Busque la palabra de Dios. ¿Quiere ser un buen trabajador? Busque la palabra de Dios. ¿Quiere servir al Señor? Busque la palabra de Dios. ¿Quiere servirle? Busque la palabra de Dios. Y usted encontrará y encontrará y encontrará. Y Dios le dará más y más y más. Le voy a pedir que usted pueda cerrar sus ojos en esta mañana. Te damos gracias, Señor.